Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Se ha hecho esperar un poquito el video, pero bueno, aquí estamos. Un poco avanzada la noche, pero bueno, estamos tranquilos. Mañana creo que nadie tiene que ir a trabajar, así que vamos a disfrutar un hermoso momento de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a orar antes y pedir que sea Dios quien esté guiando y abriendo nuestros corazones. Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia y gracias porque nos das esta oportunidad de compartir tu palabra. Te alabamos, Señor, obra y sensibiliza nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Y un poco lo que hoy la sociedad se está repreguntando con este marco tan difícil de virus y una sociedad angustiada, una sociedad estresada, la gente se vuelve a preguntar o repreguntar para qué estamos, hacia dónde vamos. Preguntas un tanto existenciales, hay una redefinición de los paradigmas, de los pilotes que siempre han sostenido la sociedad. Hoy se está cuestionando todo eso, se vuelve a cuestionar qué significa familia, se vuelve a cuestionar qué significa el concepto de iglesia, se vuelve a cuestionar qué significa la idea de género. Así que es urgente, es imperioso volver a la Biblia y que la Biblia sea quien nos dé la respuesta. Primero que nada es importante tener en cuenta la dignidad que tiene el ser humano debido a un hecho muy sencillo y muy importante. Es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso el texto de Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúgenla. Señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla para que esta sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, les sean para comer. Entonces, básicamente, lo que recoge el verso 26 es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo respondemos a esta realidad de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Pudiéramos salir a una noche estrellada y mirar la maravilla de la creación, podemos estar mirando y quedar asombrados ante un exponente de montañas, de lagos, y mirar los animales, mirar los detalles perfectos que Dios ha hecho en la creación. Podemos mirar en la Biblia los seres angelicales, su majestad, su fuerza, su belleza. Sin embargo, los seres humanos somos los únicos que tenemos el privilegio de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza básicamente son dos conceptos, pero se usan indistintamente. Si vemos en distintos textos de Génesis 1.26, usa ambas palabras. Génesis 1.27 usa solamente una sola de las palabras, de los conceptos. En Génesis 5.1 dice, solamente menciona semejanza. El punto es que se usan indistintamente porque significan básicamente lo mismo. Imagen y semejanza. Imagen quizás apunte más a la idea de representación. A ver, ¿cómo pudieron haber entendido el texto los lectores originales hace miles de años? Simplemente a un Dios que se representa en la Tierra, en el universo, con algo que es igual a él, que es una copia. Y allí está el ser humano. Es una imagen, una copia de Dios. Y esta palabra semejanza simplemente refuerza la idea. Somos tan iguales que somos semejantes, ¿sí? Entonces, básicamente somos imagen y semejanza de Dios y es un privilegio. Ahora, ¿qué otra cosa significa ser un portador de la imagen de Dios? Bueno, esto tiene implicancias muy profundas porque primero nos da y devuelve al ser humano la dignidad que realmente tiene. El ser humano en el estado que esté, en la edad que tenga, aún un no nacido, todo ser humano donde hay vida, Dios bendice y es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Esta es una doctrina muy, pero muy importante y clave en cuanto a la teología. Fíjense
¿Qué significa, entre varias cosas, ser imagen y semejanza de Dios? Bueno, Dios había facultado al hombre y a la mujer, por ejemplo, para regentear la creación. Comenzando con poner, entre otras cosas, nombre a los animales. La idea hebrea y sobre todo oriental de nombrar a alguien, ponerle nombre, significa ejercer autoridad. Entonces, Adán tuvo que haber tenido una excelente percepción de sí mismo, de lo que le rodea, y un alto conocimiento científico de la fauna, de la flora, de un montón de cosas para poder encontrar características pertinentes de esos animales y darles nombre. Y Adán en ese estado de perfección, era una persona con un alto conocimiento de Dios. Ese conocimiento relacional tan profundo a la que la Biblia dice que el conocimiento de Dios le traía vida eterna. Entonces, esta rectitud original que tenía Adán, simplemente él estaba reflejando la imagen moral de Dios, porque la razón del hombre estaba sujeta a Dios y la voluntad estaba sujeta a la razón y los afectos, los apetitos, los deseos estaban sujetos a la voluntad. En una palabra, básicamente lo que se quiere comunicar con esto es que no había diferencia entre lo que Adán era y lo que debía ser. Había una completa armonía porque Adán planteaba y era la expresión perfecta de la creación de Dios. Entonces, el hombre como imagen y semejanza de Dios es un ser espiritual, es un ser pensante, es un ser persona. Recuerden que son facultades de Dios, que Dios las imprime en el ser humano y nosotros podemos reproducirlo en un grado obviamente inferior en cuanto a Dios, pero los hombres tenemos capacidad de pensar, capacidad de sentir, tenemos una integridad moral, intelectual, aunque está hoy la conciencia un poco obstaculizada, sigue instalada allí la idea de moral. Entonces, eso también responde a la imagen y semejanza de Dios, como dijimos también, el dominio del hombre sobre la tierra. El cuerpo humano, pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver este cuerpo humano con la imagen de Dios? Y Dios en esencia es espíritu, no es nada material. Bueno, nuestro cuerpo también representa la imagen y semejanza de Dios, porque nuestro cuerpo simplemente es un órgano instrumental para realizar lo que nuestro ser quiere. Nos hace falta las manos, los ojos, la boca, los pies, el cuerpo para ejecutar acciones. Bien, entonces, en ese sentido, es una facultad que Dios nos da para realizar, para el devenir, para tomar decisiones y poder así hacer actos concretos. Inclusive también, al tener cuerpo humano, tenemos la capacidad de procrearnos. Piense lo siguiente: Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y nos ha dado ese poder, esa facultad de nosotros engendrar hijos a nuestra propia imagen y semejanza. En Génesis capítulo 5, verso 3, la Biblia habla de que Adán tuvo su hijo, Set, a su propia imagen y semejanza. Entonces, esta idea aún de poder reproducirnos en el marco matrimonial habla de poder tener ese acto creador, vamos a decirle así, para poder multiplicar personas conforme a la imagen y semejanza de Dios. De hecho, cuando la Biblia habla, Dios plantea su deseo de llenar toda la tierra con su gloria. Simplemente es esto, es que muchas personas, dijimos que las personas somos hechas a imagen y semejanza de Dios, muchas personas puedan reproducir la imagen de Dios en Cristo Jesús. Entonces esas personas puedan tener hijos, se puedan discipular esos hijos, sean creyentes, y así, de esa manera de continuidad, se va llenando, va creciendo un pueblo que va llenando la tierra de la gloria de Dios hasta que esto sea totalmente pleno. Cuando Cristo Jesús venga a buscarnos y Dios plantee su reino, toda la tierra será llena de la gloria de Dios, porque habrá muchos creyentes representando con propiedad y perfección la imagen de Cristo en su persona. Entre muchas cosas que pudiéramos hablar de la imagen y semejanza de Dios, recuerden, somos una copia de Dios, hay algo muy importante y muy práctico que tiene que ver con que Dios es un Dios relacional, ¿sí? Entendemos a Dios como un solo ser, una sola esencia, pero entendemos también a Dios como tres conciencias, a lo que llamamos es Trinidad.
tres personas que se interrelacionan unas con otras. De hecho, el padre es una persona porque tiene un hijo y se relaciona con esa otra persona que es el hijo. Entonces, esa relación que tiene padre e hijo, por ejemplo, les da carácter de persona a cada uno. ¿Sí? Entonces, hay una tremenda relación de amor, de vinculación, de contemplación entre el padre y el hijo, y eso les da carácter personal. Un poquito de teología hacemos. Surge una tercera persona, el Espíritu Santo, que es la que refleja ese amor, ese choque de una ola tan fuerte de amor de las personas del Padre y el Hijo, y eso se expresa en una tremenda manifestación de amor. Entonces, el Espíritu Santo como persona se relaciona con el Padre y con el Hijo, expresando el amor del Padre y el Hijo, siendo enviado por el Padre y por el Hijo. Y bueno, unas cuestiones ahí que tienen que ver con la teología, pero quiero ser práctico en esto. Entendemos a Dios como un Dios desde la eternidad, un Dios relacional. Un Dios que no le hizo falta particularmente crearnos a nosotros para poder realizarse como persona. Él desde la eternidad, él es como ser desde la eternidad. Las tres personas interactúan en completo deleite. Por eso es que el Hijo glorifica al Padre. Cristo había hecho de la voluntad del Padre su propia comida, como dice el texto bíblico, y anhelaba glorificar. Padre, te he glorificado, en la oración de Juan capítulo 17. También en esa misma oración, Cristo Jesús reclama oración y le dice al Padre, Padre, devuélveme aquella gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Entonces, el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu Santo glorifica a ambos, al Padre y al Hijo, porque Cristo Jesús dice que el Espíritu le glorifica en medida que el Espíritu recuerda la palabra de Cristo y la implanta en el creyente. ¿Sí? Entonces, para no marearnos mucho, lo que quiero rescatar de la Trinidad es que las personas se deleitan unas en otras, se contemplan unas a otras, se lanzan en amor. Es muy particular cuando en el bautismo de Jesús, por ejemplo, el Padre se refiriera y diera voz audible diciendo, he ahí, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, es en esta complacencia que se manifiesta en la dinámica de la Trinidad, que las personas se relacionan, glorificándose unas a otras y cada uno viviendo en pos de la otra, cada uno viviendo para glorificar a la otra, cada uno viviendo para hacer el deleite de la otra persona. Ahora imagine esto, la Trinidad en pleno deleite, cada persona pensando en la otra, imagínense a Dios queriendo reproducir esta realidad en nosotros porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios es un Dios relacional, Dios ha implantado en nosotros la capacidad y la habilidad de relacionarnos. De hecho, curioso, cuando Dios va creando distintos aspectos de la creación manifestados en los distintos días, va diciendo, era bueno, era bueno, era bueno, 7 veces repite, era bueno. Cuando crea al hombre dice que era muy bueno. Sin embargo, cuando el hombre está en soledad en el huerto, Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora piense, un hombre perfecto, calculo con una buena musculatura, 1,90, no sé, sin enfermedades, sin virus, sin bacterias, un jardín, sin ruidos molestos, sin contaminación, sin agujero de ozono, la perfección, los animales, la belleza de ese primer reino. Sin embargo, el hombre estaba insatisfecho, aunque tenía comunión con Dios, pero faltaba algo. El hombre tenía comunión vertical, pero como que faltaba algo. Dijimos recién que Dios se relaciona en la Trinidad entre sus pares, el Padre con el Hijo y el Espíritu. Entonces lo que faltaba al ser humano era un par, otro ser humano con quien relacionarse. Ya aquí, gracias a Dios, Dios creó a Eva y todos los varones disfrutamos de estar con nuestra Eva y los solteros están esperando a su Eva, porque a las personas, tanto hombre como mujer, nos hace falta relacionarnos y es lo que Dios quiso plantearse. Entonces, cuando la Biblia dice de que seamos imitadores de Dios como hijos amados, entre otras cosas se refiere a esto. Dios
al hacernos a su imagen y semejanza, somos seres pensantes, seres espirituales, seres con moral, pero seres que nos relacionamos y que juntos, como matrimonio, podemos trabajar para la gloria del Señor. Dios le había dado una tarea enorme a Adán, lo había facultado junto con Eva para reproducirse, llenar la tierra, sojuzgarla. Eso era también una imagen de Dios. Dios se representa en el mundo a través del ser humano y tenían ese privilegio de llenar la tierra para la gloria de Dios. Y Dios, en esa dinámica interna, Dios es como si desborda tanto de gracia, de amor, de lo que Él es, que Dios es como si se saliese de sí mismo. Es como que algo está desbordado y se sale de sí mismo. Y Dios planifica desde la eternidad salirse de sí mismo en la segunda persona, en Cristo Jesús, para realizar una tarea particular en rescate del hombre. Entonces, Dios mismo tiene ese carácter relacional, pero ese carácter un poco, esa visión un tanto misionera de salirse de sí mismo en búsqueda del pecador, de salirse de sí mismo en Cristo Jesús para rescatar a las personas caídas. Entonces, aquí tenemos esta característica particular de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ser diseñado para relacionarnos. Esto se va a manifestar en nuestra primera relación, que es el matrimonio, se va a manifestar y se debe manifestar en la familia y en esa gran familia que es la iglesia. Vamos a estar viendo en esta serie los distintas aristas y aspectos de la iglesia como familia y familia como iglesia, ¿sí? Entonces, necesitamos dimensionar esa realidad. A veces yo pienso que tenemos tantas frustraciones, tantas angustias, tantas rupturas, porque no dimensionamos el plan de Dios relacional y el evangelio en el matrimonio y el evangelio en la familia. Por eso que Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 18, vamos a leerlo, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 18. Allí lo vamos a encontrar. Aquí tenemos. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Básicamente, necesitamos que Dios corra el velo y podamos que nuestros ojos sean iluminados para poder dimensionar. El problema es que tenemos tanta belleza delante de nuestro, pero nuestros ojos están como con cataratas, están cegados, sobre todo porque Satanás ciega el entendimiento, ¿sí? Sobre todo de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio. Pero nosotros como creyentes debiéramos también clamar al Señor, que el Señor abra nuestra mirada y podamos ver y dimensionar la majestad, la grandeza, la belleza de Cristo Jesús y su pretensión en cuanto a la familia y a la iglesia. Pero bueno, entonces aquí tenemos, como decíamos, a Adán y Eva creados a imagen y semejanza de Dios. Volvemos al capítulo 1. Y Dios había dado una advertencia seria al crearlos a Adán y Eva en el capítulo 2, verso 15. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este texto es muy enfático. Lamentablemente con la traducción no podemos adentrarnos en el tejido profundo del texto. En realidad, sin meternos en tecnicismos, el texto hebreo está acompañado de allí de lo que se llama un absoluto, un infinitivo que está reforzando la idea de la muerte. Lo que está diciendo básicamente es lo siguiente, porque hay dos conceptos que se repiten. Vas a morir de veras. Dios estaba hablando en serio. Cuando dice Dios, vas a morir, definitivamente vas a morir si comes del árbol. Por eso que está traducido, bien traducido en nuestras Biblias, ciertamente morirás, pero el texto es mucho más fuerte, mucho más pesado y presenta un cuadro de mayor gravedad. Vas a morir el día que desobedezcas. Entonces, bueno, ahí tenemos la advertencia de Dios. Todos sabemos el
triste desenlace del capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente, estoy en Génesis, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios les dijo, no coman de todo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, Satanás tiene una estrategia y lamentablemente caemos en esa trampa. Satanás nos va a dar la lógica del pecado. Satanás lo que va a hacer en el verso 5, le va a argumentar por qué debiera Eva tomar de ese fruto y en este caso darle a su marido. Dios había sido claro. Comen, mueren. Dios podría haberles dado cualquier otra orden, no sé, que no se meten en cierta área del jardín, que no corten el pasto de aquí a la vuelta, pudo darles cualquier tipo de orden. Dios simplemente, porque quiso, dio esa orden. No coman del árbol. Pero Satanás lo que va a hacer en el verso 5, en este caso la serpiente, dice, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos, miren lo que dicen, abiertos sus ojos y serán como Dios. Ahora, muy curioso. A ver, Satanás le está ofreciendo a la humanidad algo que la humanidad ya tenía. ¿Vieron esos vendedores que te generan una necesidad que no tenés? Te fabrican una necesidad y te hacen sentir ansiedad por eso que no tenés, pero te fabricaron la necesidad. No lo necesitas. No necesitaban para nada a Adán y Eva ser como Dios, porque, adivinen, si eran hechos a imagen y semejanza de Dios, eran como Dios, eran una copia fiel de Dios, sin ser Dios, pero eran una copia de Dios, eran como Dios. Entonces Satanás les va a vender un buzón y les va a decir en el verso 5, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí, bueno, otra cosita en el texto hebreo, aquí se traduce sabiendo como un participio presente o un gerundio sabiendo. En realidad lo que el texto está diciendo es algo más profundo de que si ellos comían del árbol tenían acceso a Wikipedia de por vida, iban a conocer las cosas. No está diciendo en realidad eso. Ellos, lo que el texto hebreo está diciendo, ellos iban a ser conocedores del bien y del mal, o sabedores, por utilizar otra palabra, del bien y del mal. Conocedores que pertenecen al bien y el mal. En realidad, ¿sabe lo que está diciendo? Está diciendo lo siguiente. ¿Quién es el único que pone las reglas? Dios. Su propio carácter es su ley. Y Dios, de acuerdo a su carácter, implanta y pone una ley. Sin embargo, cuando Satanás les ofrece esto a Adán y Eva, les está diciendo lo siguiente. Dios no tiene por qué decirles a ustedes qué está bien y qué está mal. Nadie les tiene que decir qué está bien y qué está mal. Nadie se puede meter en la moralidad individual, nadie se puede meter en la espiritualidad individual y nadie le puede decir a ustedes qué está bien y qué está mal. Ustedes, Adán y Eva, ustedes pueden determinar, porque van a ser conocedores del bien, pertenecen al bien y al mal, ustedes, por prerrogativa propia, van a definir qué está bien y qué está mal. ¿Se da cuenta? Allí está el secreto. Lo que Satanás le está en realidad provocando a hacer es que ellos generen o se hagan independientes, declaren su independencia de Dios. Ellos querían generarse y hacerse autónomos, querían renegar y rebelarse contra la soberanía de Dios. Entonces Satanás le propone que ellos mismos sean su propia ley, que ellos determinen qué está bueno y qué está malo. Ahora hagamos un ejemplo práctico. Para el ser humano con un corazón caído, su corazón de continuo al mal, como dice el libro de Génesis, no busca a Dios, como dice el libro de Romanos, con una inclinación a deseos pecaminosos y a sus pasiones, como dice Santiago, por ejemplo, ¿qué está bien para las personas y qué está mal? ¿Sabe qué está bien? Está bien todo aquello que me genere placer y felicidad. Todo aquello que favorezca mis deseos, todo aquello que facilite obtener lo que yo quiero, eso está bien. Yo puedo desear
la mujer de mi prójimo, puedo desear la moto de mi prójimo, puedo desear, ¿me doy a entender? Puedo desear un placer inmediato, puedo desear desobedecer una ley, por ejemplo, porque eso me genera algo a mí, me genera felicidad. Y entonces yo digo que está bien. ¿Y qué está mal? Bueno, ¿qué va a estar mal? Todo aquello que obstaculice mis deseos. Ahora imagine, millones de nenes caprichosos que somos los seres humanos, deseando cada uno y poniendo en plenitud sus deseos. Y un deseo en plenitud, la Biblia les llama pasión, es un deseo profundo, es un deseo que es muy pesado, que si, entre paréntesis, si no sabemos trabajar en los deseos, tomaremos muy malas decisiones y tendremos muy malas acciones. A veces cuando entendemos el problema del pecado, lo entendemos como un problema conductual. El problema básico del pecado no es una mala conducta o no es que nos portamos mal como tal. El problema del pecado está en esto, está en desobedecer a Dios, desobedecer su ley. Y el problema del pecado consiste en la pretendida emancipación de Dios. Lo que Adán y Eva querían hacer era emanciparse de Dios y ellos definir qué está bien y qué está mal. Y allí radica el problema del pecado, en un corazón que desea lo que Dios no desea, en un corazón que está radicalmente opuesto, diametralmente opuesto a los planes de Dios. Y si Dios dice para allá, yo voy para el otro lado. De hecho, la sociedad entera se ha caracterizado siempre por dar la espalda a Dios. Entonces recuerda, el problema del pecado es un problema del corazón, de una inclinación del corazón, de malos deseos. Por eso es que necesitamos en el Evangelio, en Cristo Jesús, una mente bíblica, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y una práctica nueva, una práctica piadosa, enterrando todo aquello que nos hacía daño. Esa es la idea de bautismo, nos habla de eso, sumergidos y sepultados con Cristo Jesús, dejando allí nuestros pecados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y resucitando nuevamente. Entonces, el problema del pecado, repito, tiene que ver con un corazón rebelde, dispuesto a hacer la contra a Dios. Entonces, en esta declaración de independencia van a generarse 4 grandes rupturas. Después de la caída del hombre fue el mismo. Después de la caída de Adán, el hombre nunca más pudo recuperar aquella grandeza, aquella gloria de la humanidad. Porque ocurrieron 4 enormes rupturas. Ruptura número 1, se rompe su relación con Dios, se rompe totalmente la relación con Dios, porque cuando ellos pecan, allí en el capítulo 3, versículo 6, ella toma del árbol, dio también a su marido. Verso 7, fueron abiertos, capítulo 3, verso 7 de Génesis. Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Escuche, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no te comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que se ha hecho? Y dijo la mujer, la serpiente engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos y virus te producirá y comerás plantas del campo.
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es muy enfático la advertencia de Dios. Y aquí vemos la primera ruptura. Fíjense distintos conceptos. Eh, ¿Por qué se tuvo que esconder el hombre y la mujer? ¿Por qué se escondieron entre los árboles? Porque estaban desnudos, el mismo texto lo dice. ¿Por qué se vieron, se descubrieron desnudos? Y siempre estuvieron desnudos. ¿Cuál fue el problema? Cuando habla el concepto aquí en Génesis de desnudez, no está vinculado a una cuestión de sexualidad o de práctica sexual. Cuando está hablando aquí de desnudez, está hablando de que el hombre nunca más pudo mirar a los ojos a Dios. El hombre nunca más pudo sentirse puro y especial. Ya esa idea de desnudez, de sentirse con miedo, ya el hombre no era transparente, ya tenía algo que ocultar. Por primera vez en la vida, el hombre y la mujer tenían algo que ocultar. ¿Usted tiene algo que ocultar? Yo tengo algo que ocultar. Y sí, muchas veces maquillamos a veces nuestro pecado, nuestra desobediencia, la barnizamos y como ellos hicieron, cosemos hojas de higuera para tapar que no se note tanto a los demás. Y siempre, esto de coserse higueras fue un intento humano de tapar lo intapable. Esto fue como querer tapar el sol con el dedo, cubrirse con hojitas de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza, ya no ser transparente. Mire, usted puede buscarse toda la higuera que quiera, coserse todo lo que quiera, y nunca va a poder tapar su propia vergüenza, mi miseria, su miseria. Solamente Dios puede proveer de vestiduras, de gracia que solucionen el problema. Entonces, ¿dónde estás tú?, le dice Dios a Adán. A ver, Dios no tenía problema en GPS, Dios no le estaba preguntando dónde estaba geográficamente Adán. Le repreguntaba para que él se plantee, ¿dónde estás parado, Adán? ¿Quién sos vos? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus deseos ahora? Entonces, hay una ruptura de comunión con Dios y se genera un cisma enorme, porque recuerden, Adán en su estado perfecto no tenía ninguna distancia entre lo que era y lo que debiera ser. Adivine, cuando pecó, se generó una enorme distancia entre lo que era y lo que debiera ser. Y esa enorme distancia le generaba vergüenza. De hecho, la idea, el concepto de vergüenza es interesante. El concepto de vergüenza habla de que yo me miro lo que soy y como no soy lo que pretendo ser yo o lo que los otros pretenden que yo sea, me da vergüenza. Nos damos cuenta, la vergüenza es esa sensación desagradable que me provoca la distancia entre lo que soy y lo que quisiera ser. Hay una distancia y eso me genera vergüenza. Entonces, eso generó ruptura con Dios. Ruptura con Dios. Otra ruptura que se ha generado por el pecado es ruptura con uno mismo. El ser humano se rompió. El ser humano se fracturó. Algo se rompió en el pasado y nunca hemos podido solucionarlo. Nunca hemos podido solucionarlo por nuestras propias fuerzas, porque algo se rompió. ¿Cuándo el hombre había sentido vergüenza? ¿Cuándo el hombre había sentido miedo? ¿Cuándo el hombre había sentido tener que esconderse? Génesis capítulo 4, historia de Caín. ¿Cuándo el hombre había tenido envidia? ¿Cuándo el hombre había sido desconsiderado? ¿Cuándo el hombre había tenido ira que lo llevó al asesinato de Caín con Abel? Fueron experiencias y sensaciones que el hombre jamás las había tenido. Pero ahora en su pecado se rompe algo adentro de él mismo y comienzan a surgir todas aquellas sensaciones que no son muy familiares. Ansiedad, odio, angustia, insensibilidad, despreocupación por los demás, indiferencia ante el sufrimiento ajeno, poco o nada de temor de Dios, odio, dolor, sufrimientos, gritos, pelea. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que hemos llegado a eso? Nos hemos roto, se ha roto nuestro corazón y hoy experimentamos un montón de sensaciones desagradables que nos muestran que estamos rotos. Ruptura con Dios, ruptura con nosotros mismos. La siguiente ruptura es la ruptura relacional, por eso hice tanto hincapié en la cuestión relacional. Cuando Dios le pide cuentas, entre paréntesis, ya lo vamos a desarrollar porque tenemos tiempo. Cuando Dios le pide cuentas a la familia, porque estamos hablando de Adán y Eva como aquella primera familia, ¿a quién llamó primero?
A Adán, ¿verdad? Justamente porque Adán era el responsable. Dios había creado primero a Adán, eso lo dice luego el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento. Adán había sido creado primero, él tenía la facultad de responsabilidad. Si bien ambos son responsables juntos, pero Adán como hombre tenía esa responsabilidad de conducción amorosa. Entonces Dios dice, vení, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién te dijo que comieras del árbol que yo expresamente te dije que no comieras? ¿Qué hizo Adán? Adán tendría que haber hecho un acto redentor. Adán tendría que haber hecho o haber generado lo siguiente. Como sabía que Eva, su esposa, había pecado y había deshonrado a Dios, él tendría que haberse ofrecido a recibir el castigo. Si realmente amaba a Eva, él tendría que haberse ofrecido a recibir el castigo por el pecado de Eva. Y tendría que haber sido una suerte de sustituto de Eva para que Eva no reciba el castigo o la ira de Dios. Entonces él tuvo que haber sido una suerte de redentor para Eva, para su propia familia. ¿Qué fue lo que hizo? La mujer me diste, lo primero que hizo es echarle la culpa, como no sé si parecía argentino a Adán, echarle la culpa al otro, como dice el dicho, es bueno trabajar en equipo porque siempre te permite echar la culpa al otro. Justamente, ¿quién tenía cerca? Su esposa, la que más quería, o él decía querer, la mandó al frente, canalizó la culpa. Entonces Dios demanda a Eva, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo Eva? La serpiente. Entonces, automáticamente lo que caracteriza al ser humano es canalización de culpa. Yo nunca soy el culpable. Siempre la culpa tiene el otro. Por eso siempre yo pido justicia para el otro, nunca para mí. Se va a romper la relación interpersonal tan característica de la imagen de Dios en la familia y en el matrimonio, se va a romper. Porque ya hay desconfianza. Fíjense, estaban desnudos, tenían miedo, tenían vergüenza, y esto lo tenían para con Dios, pero también tenían desconfianza entre ellos. ¿Sabe por qué? Porque antes de la caída, cada uno, tanto Adán como Eva, en forma individual, ellos ponían a Dios en el centro de sus vidas. Ellos ponían a Dios en el centro de sus decisiones y deseos. Ellos ponían a Dios en el centro, en el trono de su vida para glorificarle. Entonces, si la pareja, el cónyuge de Adán hacía eso y viceversa, cada uno pone a Dios como principio, ¿qué desconfianza pudiera haber matrimonial si cada uno pone a Dios en el centro de su vida? Sin embargo, cuando caen, ¿qué hace? El ser humano, tanto Adán como Eva, desplaza a Dios. Y recuerden, ellos eran ahora conocedores del bien y del mal. Ellos decidían qué estaba bien y qué estaba mal, y cada uno se sentó en su propio trono. Por lo tanto, comienza la desconfianza. Por lo tanto, comienza ese espíritu de sospecha. Porque así como yo soy falso y puedo engañar, como así lo hice con Dios, dice Adán, también mi esposa Eva lo puede hacer. ¿Y Eva qué estaría pensando? Exactamente lo mismo, ya mi esposo no pone a Dios en el centro. Y se genera una ruptura, se genera un dolor, una fractura en el matrimonio y en las relaciones. Ruptura con Dios, ruptura con uno mismo, ruptura relacional, y la última ruptura que nos genera el pecado es la ruptura con lo que nos rodea, con el medio ambiente. Fíjese, Dios puso al hombre y a la mujer, a la humanidad, para cuidar, ser los mayordomos de la creación. Se supone que la humanidad es quien cuida y administra la creación para la gloria de Dios. Ahora, contaminamos ríos, contaminamos mares, no nos importa el agujero de ozono, lluvias ácidas, no nos importa nada, porque recuerden, nosotros ahora determinamos qué está bien y qué está mal, somos conocedores del bien y del mal, y tomamos las decisiones en función de nuestro placer y de nuestro deleite. Entonces, en este caso, la creación es arruinada por nuestro propio pecado. De hecho, la Biblia habla en Romanos que la creación gime a una, hasta que los hijos de Dios sean manifestados. Espera redención, es como si casi la personalizara a la creación, es inanimada, pero la Biblia la personifica para que podamos comprender a esa naturaleza gimiendo, doliéndose por nuestro pecado. Y cada vez dañamos más a nuestra creación. Ahora que estamos quietitos en nuestras casas, pareciera que, bueno, el planeta tiene esa capacidad de autolimpiarse. Pareciera que estamos haciendo un bien al planeta quedarnos quietitos. Somos depredadores, fíjese. ¿Y qué cambio? Debiéramos ser cuidadores, somos depredadores. Ruptura con lo que nos rodea, con el medio ambiente. Ruptura con Dios, ruptura con nosotros mismos, ruptura relacional, ruptura con el medio ambiente. Ahora, para concluir, menos mal
bueno, ese primer Adán fracasó totalmente y nosotros en Adán hemos fracasado. De ahí heredamos ese pecado original, heredamos esa maldición, heredamos esa inclinación a hacer lo malo, al igual que Adán. Sin embargo, Dios ha provisto a alguien para que pueda, lo que dice la Biblia en 1 Juan 3:8, deshacer las obras del diablo. Dios ya tenía previsto desde la eternidad un nuevo Adán. Dios ya tenía previsto al paradigma de la perfección. Dios tenía ya previsto al ser humano perfecto. Cristo Jesús, como segunda persona de la Trinidad, iba a encarnar y iba a realizar todo lo que Adán no pudo. Nosotros caímos en Adán y por caer en Adán, la muerte entró por el pecado de Adán y nuestro propio pecado. Dios levanta a un nuevo Adán perfecto y vive la vida de Adán y vive la vida que nosotros no pudiéramos jamás vivir. Cristo Jesús vive la vida de obediencia, obedece la ley en toda su dimensión y vive la vida que nosotros debimos vivir y recibe el castigo que nosotros debimos recibir. Vive la vida que nosotros debimos vivir, pero en la cruz recibe el castigo que nosotros realmente merecíamos. Entonces Cristo Jesús viene a restaurar todas las rupturas. Cristo Jesús viene a restaurar la ruptura con Dios, viene a restaurar la ruptura con nosotros mismos, viene a restaurar la ruptura con nuestros pares y viene a restaurar nuestra ruptura con respecto a la creación. Y Cristo Jesús tuvo una vida de obediencia y una vida que lo llevó. Fue tan obediente que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y Cristo Jesús hizo lo que Adán no hizo. ¿Se acuerdan cuando Adán debió él sacrificarse por su esposa? No lo hizo. Al contrario, le pisó la cabeza, la humilló. Cristo Jesús hoy se sacrificó por su esposa, la iglesia. La Biblia en Efesios 5 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo Jesús encarna la perfección plena de la humanidad siendo Dios, para que nosotros, al identificarnos con Cristo Jesús, creyendo en el Evangelio, arrepintiéndonos de nuestra maldad y aceptando por fe a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos identificamos con Cristo Jesús y recibimos el resultado de la buena vida de Jesús, el resultado de la justicia de Jesús, lo recibimos nosotros. Eso se llama justificación. No lo merecíamos, pero Cristo vivió esa vida y el resultado de esa vida, aceptada por Dios, nos la regala a nosotros en el Evangelio. Entonces Cristo Jesús hoy puede cambiar tu vida. Cristo Jesús hoy viene a arreglar tu propia vida, todas aquellas rupturas que te llevan a pelearte todos los días con tus pares, que te llevan a pelearte con vos mismo. A veces no nos llevamos bien ni con nosotros mismos, nos quisiéramos escapar, pero ¿saben qué? Donde nos vayamos, llegamos con nosotros nuestras propias miserias, maldades, desengaños, desencantos. Cristo Jesús llega a nuestra vida hoy y nos abre su corazón, nos ofrece el Evangelio, nos ofrece el perdón. Si tan solamente le abrimos el corazón a Cristo, si tan solamente reconocemos que hemos pecado y que hemos querido todo este tiempo manejar la vida conforme a nuestros criterios, conforme a unos deseos inclinados hacia el mal, y la hemos embarrado una y otra vez. Necesitamos a Cristo, necesitamos apropiarnos del Evangelio, arrepentirnos. Hemos perdido la capacidad de arrepentirnos de nuestros pecados, que el Espíritu asista para eso en nuestro corazón y tener fe en el Evangelio, para que por la gracia de Dios nuestra situación sea cambiada, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Se comienza a vivir un nuevo Edén, se comienza a respirar aire del cielo, se comienza a vislumbrar el jardín, comienza a aparecer un jardín y la tierra nuevamente se empieza a llenar de la gloria de Dios, porque creyentes van predicando a otras personas, van discipulando y hay más creyentes, ya hay más creyentes, hasta que un día se escuche una trompeta en el cielo, hasta que un día Cristo Jesús nos llame con él y su reino se establezca plenamente, en plena manifestación de gente que reproduce la imagen de Cristo, porque no es otra cosa que volver a reproducir la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? ¿Qué significa ser la imagen de Dios? Todo lo que hemos hablado, pero ahora eso está fracturado. Cristo Jesús, él mismo siendo la imagen misma de la sustancia perfecta de Dios, viene a ofrecernos un cambio, una restauración y podemos asemejarnos ahora a Cristo Jesús. Romanos 8:29 habla de eso, de ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. 2 Corintios 3:18 habla justamente también de eso, con la asistencia del Espíritu Santo ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús.
Y culmino diciendo, cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Sinceramente, las canas de siempre, ese granito que no te gusta, esos ojos tristes, ese dolor. Casi que el espejo nos devuelve esa realidad, casi que el espejo reflejara nuestras angustias, nuestras desilusiones, nuestros desencantos, nuestras miserias. Y el espejo nos devuelve eso. Bueno, la Biblia habla de que ella misma, en sí misma, es un espejo. Entonces, podamos concluir con la siguiente aplicación. Que por la gracia de Dios y Dios abriendo los ojos de nuestro entendimiento como creyentes, tengamos una vida de crecimiento conforme a la imagen de Cristo. Para que desde mañana lunes, cuando te vuelvas a mirar al espejo, empieces a ver características del carácter de Cristo Jesús. Comiences a ser más misericordioso. Comience tu corazón a ser más perdonador, como Cristo Jesús. Comience tu corazón a ser más servicial, como Cristo Jesús. Comience tu corazón a amar a Dios por sobre todas las cosas, como Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Que mañana, pasado mañana y los días que el Señor nos permita vivir, cada vez a la mañana que vayamos a mirarnos al espejo, veamos un cachito más a Cristo Jesús en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga y te pueda llenar de su presencia cada día. Bendiciones.